Pues la construcción es fundamental, ya lo sabemos, a eso nos dedicamos a estudiar en centro urbano. Y bueno, lo que pasa en nuestras ciudades se ha convertido en un tema particularmente importante. Para todos los que vivimos en el país, en México, lo que sucede en la capital, en la Ciudad de México, en esta gran zona metropolitana, pues es muy importante, porque aparte de que afecta a un número enorme de población, tiene que ver con una zona del país enormemente productiva, donde pasan todo mundo transita en algún momento de la vida por la Ciudad de México y bueno, es una ciudad que tenemos que cuidar, que tenemos que planear, que tenemos que construir con mucho cariño y con mucho cuidado. Para platicar del tema, pues qué mejor que hablar con Marcela Heredia, que además de presidir la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, pues la perspectiva de género, Marcela, porque estamos viendo que la directora general de ONU Hábitat es mujer, tenemos una presidenta mujer, una jefa de gobierno mujer. Me parece que la perspectiva de género es fundamental para todo lo que tiene que ver con la planeación de cualquier actividad humana, pero particularmente con el tema de la agenda urbana, pues caray, me parece que es una oportunidad importantísima el retomar esta visión de género para atender muchos de los retos que evidentemente tenemos muchos pendientes, que hay cosas que claramente hemos hecho mal y que esa visión de género, esa perspectiva de género nos puede ayudar a darle nueva visión. Marcela, bienvenida y adelante, por favor. Ay, Horacio, muchas gracias, ¿no? Y sobre todo este tema que comentas que es la perspectiva de género, yo creo que en el momento que podemos hacerlo unidos, o sea, tener los dos, bueno, tanto hombres como mujeres, podamos planear de forma conjunta, se hace una planeación más rica, ¿no? Y ese es el objetivo, creo que, de todos en esta ciudad y en este país y en este mundo, ¿no? Y Sí, por supuesto en esta industria. sí, bueno, y sí, como platicábamos antes de empezar a la grabación, el tema es cómo ponernos medianamente de acuerdo en los objetivos para que si estamos más o menos claros en qué es lo que hay que hacer un gran ejercicio de suma de voluntades para que el gobierno, digo, obviamente el gobierno en estos temas tiene que liderar, pero el gobierno involucrando al sector privado, a la sociedad y el sector privado en su más amplio desglose, ¿no? Tienen que estar involucrados, por supuesto, todos los que tienen que ver en las cerca de 40 ramas productivas que tienen que ver con la construcción. La verdad es que sí, y creo que eso tiene que ver con todo. Yo siempre, cuando tenemos reuniones, eventos, siempre repito la frase que juntos logramos más, ¿no? O sea, no podemos quejarnos del gobierno si no participamos y no colaboramos y no impulsamos lo que creemos que se tenga que impulsar. Y el gobierno, pues también es importante que esté abierto a lo que la sociedad y las cámaras, instituciones y demás también queremos proponer y queremos trabajar con ellos, ¿no? Y creo que o sea, hemos lograr estas sinergias en varios de los ámbitos. Otro tema que yo también comento mucho es que no nada más es sociedad, gobierno, y empresarios o cámaras, colegios, es dentro de nosotros, entre nosotros como empresarios, como expertos, como cámaras, como organizaciones, asociaciones, tenemos que trabajar unidos, para empezar a tener una sola voz y que bueno, no, obviamente, y que esa voz sea más fuerte, sobre todo en esos temas donde es muy fácil que nos pongamos de acuerdo, ¿no? O sea, que se reúnan los ingenieros con los arquitectos, con los urbanistas, con los electricistas, en fin, y que realmente eso nos haga tener una voz más fuerte y más certera, que creo que ese es el objetivo y creo que también estamos trabajando en ese sentido para poder, pues ahora sí que trabajar unidos. Ay, creo que estás en mute. Sí, fíjate que hay muchos temas porque evidentemente el tema de construcción, si nos vamos a un contexto general de lo que está pasando en el país, han sido años de mucho ajuste, mucha transformación en los modelos de contratación de la obra pública. Ha tenido el gobierno a través del ejército una participación cada vez más contundente en estos ramos. ¿Cómo podríamos decir qué se habla en las mesas de consejo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para entender el momento que estamos pasando? ¿Cómo está la construcción? Y qué debiera mejorarse para que pueda ser un motor que todavía impulse más fuerte al país. Bueno, es bien importante que yo comente que yo tengo el honor de presidir al comité directivo de la Delegación Ciudad de México, Sí, ¿no? claro. Y entonces, en ese sentido, pues básicamente te puedo hablar sobre Ciudad de México. Creo que tenemos muchos retos. Entonces, en el tema de obra pública,
Durante estos últimos 6 años se ha invertido mucho en varias cuestiones, en temas de Ciudad de México, por supuesto, en movilidad, en agua, en innovación tecnológica a través de la DIP, en escuelas, en los pilares, en fin, son muchos temas, cablebús y demás, eh, pero sí tenemos todavía un rezago fuerte en temas de vivienda, ¿no? Entonces, hoy por hoy, y creo que eso es algo muy importante, se han venido buscando muchas acciones y ahorita se está tratando de buscar nuevas acciones para realmente detonar esta industria. Y sobre todo y bueno, el gobierno que entrante y el gobierno también que está saliendo quiere detonar aún más toda esta vivienda social asequible, sustentable. Entonces estamos trabajando entre empresarios, entre cámaras, con las personas que están y que van a estar para ver cómo sí, ¿no? Dadas las dificultades que hay, por los retos de esta gran ciudad, ¿no? Por ejemplo, en temas de agua creo que también tenemos grandes retos. La plataforma de agua potable y drenaje que implementó el SACMEX hoy ya nos da un diagnóstico mucho más claro, pero aún hace falta muchísima inversión, tanto en agua como en drenaje, como en cambiar las tuberías existentes, trabajar en los socavones, en fin, y además lograr este tema de un programa metropolitano, porque a final de cuentas somos varios los estados que estamos alrededor del mismo problema, que usamos las mismas cuencas, que acabamos exportando drenaje, importando agua, tenemos que tener un programa integral. Y movilidad también es otro reto, como tú sabes, y también otra de las cosas que creemos que tienen que ser metropolitanas, ¿no? A la hora de que, porque al final de cuentas nuestra ciudad duerme 9, pero trabajan, viven, estudian, comen entre 15 y 16. Toda esta población, pues es parte de una metrópolis que para querer crecer tiene que estar mejor integrada en Ahora, servicio. hace días que estuvimos en una reunión en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, eh, uno de los temas que se hablaba es que con este replanteamiento que tiene la estructura de gobierno, que se plantea y agrupar los organismos que tienen que ver con estos temas y crear una nueva secretaría, obviamente haciendo una reingeniería que hay donde ver cómo se van a regrupar los organismos, se está haciendo una secretaría de vivienda, porque Sí. tú lo has dicho muy claro, ¿no? Se puede hablar de vivienda, se puede hablar de movilidad, se pueden hablar de muchos temas que son evidentes pendientes de la ciudad, pero eso depende de inversión, depende de actualizar los instrumentos de planeación urbana y ese es un tema, ¿no? O sea, mucho se ha dicho que cuando vas a hacer un proyecto te puedes tardar años en tener los permisos de construcción que ello implica y llegado el momento, a lo mejor uno de los trámites con los que más batallaste fue para obtener la viabilidad de tener agua y llegado el momento a lo mejor no hay agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuáles crees tú, hablando de cómo estás cerrando esta administración y a punto de empezar la otra, cuáles son los planteamientos que desde la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción están haciendo el nuevo gobierno? Es muy buena pregunta y te cuento un poco lo que hemos estado planteando. El tema fundamental para cualquier tipo de inversión, ya sea que quieras traer nearshoring o hacer vivienda, es la certidumbre y certidumbre jurídica. Y esto está dado no nada más por los temas de normatividad y de trámites, que son fundamentales y que cada día nosotros escuchamos más entre nuestros afiliados y entre otros personas que se dedican a este rubro, que se ha vuelto más engorroso, más lento, más caro. Entonces, de entrada, esto se tiene que hacer más eficiente. Se implementó la BUC por parte de la DIP, ¿no? Que es la ventanilla única de construcción. Nosotros sí consideramos que es fundamental que se fortalezca y que además se amplíe, que no, o sea, que siga sumando más trámites y que además realmente no sea voluntad de una persona el aplicarla o el dar seguimiento a esta book, que es un trámite que, o sea, que a final de cuentas ayuda a digitalizar los trámites, hacerlos más transparentes y hacerlos más eficientes, pero para eso tiene que haber una voluntad política para que realmente jale la book, ¿no? Y si se puede sumar los temas de factibilidad y de declaratorias de cumplimiento ambiental a que también tengan que ser, ser un trámite digital, esto sería maravilloso, porque entonces
creo que podríamos aspirar a que la tramitología, que hoy por hoy es un problema tan grande, pudiera ser más sencilla y más rápida. No nada más eso, porque además que no te lo vayan a cambiar a la mitad, ¿no? Que tú ya estás arrancando, que ya tienes el terreno, que ya tienes los permisos y de repente cambió esto y entonces ahora ya no lo vas a hacer en la BUC o ya no lo vas a hacer en la alcaldía, sino que te tienes que ir a la secretaría a terminar el trámite. Entonces, ese tipo de cosas creo que te dan certidumbre. Por el otro lado, la gobernabilidad, ¿no? Y dentro de este mismo rubro. ¿Cómo le haces para que ya tienes todo, ya invertiste y de repente los vecinos deciden que siempre no, porque sienten que hay un riesgo para sus vidas en temas de agua, de movilidad, y de ahí que también estamos diciendo que es importantísimo hacer una planeación integral, ¿no? Y que realmente cuando construyes, ciertos montos y ciertos porcentajes se van a un tema de movilidad, de agua, para la zona donde estás construyendo. Implementar eso bajo una planeación, ¿no? Esta ciudad necesita tener una planeación a 20, 30, 40, 50 años. Y que estas colonias o cada alcaldía tenga ya perfectamente definido su plan de desarrollo urbano, hacia dónde quieren crecer, qué calles necesitan, para que en el momento, si todos estamos hablando de la necesidad de no seguir expulsando a las personas y que tenemos que verticalizar, pero ¿cómo verticalizas si no tienes los recursos o los servicios necesarios para que esa colonia sepa que va a estar bien? Y muchas veces ya es más miedo que la realidad, porque hoy por hoy también hay un plano que dice, mira, en estas colonias sí puedes construir y no va a haber problema de agua, pero es difícil porque ya los vecinos tienen esta idea, entonces también tiene que haber ahí un tema de concientización de la importancia de hacer eso, ¿no? Es más caro seguir expulsando a la gente y de todas maneras van a venir aquí y, y te acabas quedando sin agua porque también te acabas comiendo los cerros y eso a la larga ya no tienes un espacio donde se pueda filtrar el agua y recuperar tus mantos acuíferos. Entonces, es toda una cadenita de cosas y por eso la importancia de la planeación. Perdóname, Horacio, ahora sí te toca hablar, porque si no, yo soy un merolico. No, no, me encanta que hables porque precisamente es lo que estamos viendo, todos los retos que se sienten desde la industria de la construcción, que pareciera que han sido años complejos, ¿no? La inflación, la pandemia, y hay algunas cosas que sentimos cada vez que hay una emergencia, decimos, tal día se nos va a acabar el agua. Oh, bueno, empieza a llover y tal día vamos a quedar totalmente inundados. Oh, bueno, ya no entendí. Y eso tiene que ver con planeación, con inversión en infraestructura, con dejar trabajar a los constructores privados y con muchas de las cosas que se han hecho a lo largo del tiempo, las hagamos mejor, ¿no? De pronto se dice, oye, es que ¿por qué los constructores no le meten lana en los proyectos alrededor donde van a trabajar? Pues existe, son las obras de mitigación. Lo que pasa es que hay veces que los empresarios de la construcción pagan esos derechos al gobierno y el gobierno usa los recursos en otra cosa y no en las obras de mitigación en la zona donde está el proyecto. Entonces, hay muchos pendientes y ahí se requiere este trabajo que tú haces de estar cabildeando, trabajando con el gobierno, porque a fin de cuentas eso se trata de ponernos de acuerdo, de sumar voluntades y de aprovechar, porque el hecho real es que la Cámara de la Construcción involucra a constructores de todos los tamaños, de todas las especialidades, es muy complejo, o sea, vaya, a mí como arquitecto, si me dices, oye, tú eres arquitecto, diseñate un puente, no, pues, yo no sé hacer puentes, tampoco a lo mejor sé hacer hospitales, y la Cámara de la Construcción aglutina un Todo. montón de especialidades, ¿no? ¿Tú de eso qué dirías? ¿Cómo han sido estos años que terminan en el escenario de que estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo? ¿Cómo ha sido para los empresarios agrupados en la Cámara? Pues mira, yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Porque como todo en la vida, hay algunos que de repente puede irles mejor y otros que tal vez no tanto. Para las personas que se dedican a vivienda, creo que, como te comentaba hace rato, pues si la industria de repente es complicada, se ha vuelto muy complicado. Inclusive, aunque no sea vivienda, para algunos temas, en todo este tema de tramitología, permisos, siempre es difícil. Mi percepción es que sí, en obra privada y en obra pública se siguen construyendo cosas y sí ha habido o sea, sí se ha detonado bastante la construcción en la Ciudad de México. En temas de agua, pues, yo creo que es el reto más grande que tenemos en estos momentos, ¿no? Y eso creo que no hay quien lo dude. Como tú dices, de repente no tenemos agua y se nos va a acabar y de repente nos inundamos y se empiezan a abrir socavones. Entonces, yo sí creo que ahí también la sociedad civil se tiene que volver más consciente de cómo cuidarla. Tenemos que implementar otras medidas
para... Critican mucho que en México realmente nuestra agua es de un solo uso y hay países donde se reusa en una casa hasta 7 veces, ¿no? Porque hay unas plantas de potabilización y que si tu agua llega y la limpia, en fin, yo sí creo que también como sociedad tenemos que cambiar ese chip. Pero en lo que me platicabas o me preguntabas que cómo nos ha ido como empresarios, creo que no podemos generalizar jamás. Pero yo veo que pues en general la mayoría de nuestros afiliados han podido sobrevivir a una pandemia, a una recesión, a bastante inflación y seguimos pudiendo hacer esto que nos gusta, que es construir, no nada más con ladrillos, sino también con ideas. Ahora, en términos de números, ¿cómo ha sido para los números de la construcción en términos de producción, en términos de inversión, en términos de empleo generado? ¿Cómo han sido estos años? Ay, mira, Horacio, son excelentes preguntas. En este momento no tengo esos datos a la mano. Este, por supuesto que, como te digo, construcción de vivienda ha habido muy poca. Construcción de obra civil, digo, de obra pública, sí ha aumentado. Es que ahorita no te quiero decir un número, pero te lo puedo mandar. Sí, Entonces, sí, sí, lo que perfecto. puedo hacer es estos 4 o 5, porque hablar de números después es bien delicado. Y me ha pasado que de repente digo números y resulta que me equivoqué por un 10% y me quiero morir. Pero lo voy a apuntar y te lo mando en 5 minutos. ¿No? Bueno, en 5 minutos después de que acabemos. Pero básicamente sería este porcentaje de incremento en CDMX de construcción en general, pero te lo voy a dividir por obra pública y obra privada, ¿no? Sí, Y sí, sí. obra pública y privada, y empleos, ¿no? Digo, al final de cuentas, todos sabemos que la construcción es un gran generador de empleos, ¿no? Por toda la mano de obra que se requiere es intensiva en mano de obra hasta el momento. Ujú. Sí, ahora, expectativas de acuerdo con el próximo gobierno de la ciudad en función de lo que ha dicho Clara Brugada. ¿Cómo sientes? ¿Cómo te sientes con lo que ella ha anunciado como prioridades? Ha hablado de vivienda, ha hablado de un montón de espacios públicos, ha hablado de sus utopías, ha Utopía. hablado de muchas cosas. ¿Cómo sientes? Yo de eso sí tengo más datos porque los traigo más frescos. Pues obviamente las expectativas, o sea, si nos vamos a lo que nos ha comentado la futura jefa de gobierno, pues son muy buenas, ¿no? Porque ha comentado que se va a incrementar aún más la inversión en obra pública. Ha comentado que quiere hacer 200,000 acciones de vivienda, de las cuales la mitad la quiere hacer como gobierno y la mitad quiere que la hagamos la iniciativa privada. También ha comentado que quiere hacer 100 utopías en diferentes partes del país. Ha comentado que quiere hacer una gran inversión en temas hídricos, y de movilidad, los cablebuses que también tiene proyectado hacer, creo que son 4, si mal no recuerdo, al menos. Eh, y bueno, pues creo que en tema, o sea, todo eso pues parece ser un panorama muy favorable. Aquí lo único que creo que es un gran reto, es de dónde, o sea, porque para hacer todo esto se necesita mucho dinero, ¿no? O sea, entonces el recurso creo que vamos a tener y vamos a empezar a ver mucho más APPs, PPS, porque esa va a ser la única forma de poder contar con todos los recursos necesarios para hacer todas estas obras que se están planteando. Ujú. Sí, por supuesto, la participación del sector privado en alianza con el gobierno, ¿no? Ver cómo se puede entrar, ver cómo evidentemente el gobierno también tendrá que explorar nuevos modelos de acceder al mercado de capitales, a los mercados de valores para ver qué se puede hacer. O sea, sí vienen tiempos importantes porque los retos están haciendo crisis. Llevábamos muchos años hablando del agua, pero en los años recientes el debate por el agua ha sido muy, muy fuerte. Llevamos muchos años hablando de que hay un problema de vivienda creciente y en estos últimos años hemos visto que la crisis de vivienda es evidente y algo habrá que hacer. ¿Qué opinas, por ejemplo, de eso que tú comentabas, de que parte del programa de vivienda de la jefa de gobierno entrante, Clara Brugada, tenga que ver con un gobierno constructor que tiene el proyecto de hacer viviendas para ponerlas en renta para los grupos de menores ingresos? Bueno, a final de cuentas es lo que justo estábamos platicando de eso ahorita con unas personas que estamos preparándonos para unas mesas de trabajo que va a haber mañana. Entonces, yo creo, porque esto pues, básicamente todavía no queda muy claro cómo va a ser.
no es que el gobierno vaya y compre ladrillos y contrate la mano de obra, ¿no? A final de cuentas lo que va a hacer es contratar a empresas que han desarrollado, que han construido vivienda y que han hecho distintas construcciones. Entonces, creo que eso, y no tampoco, las 200.000 acciones de vivienda tampoco van a ser completamente realizadas por el gobierno, o al menos lo último que nos comentaban nosotros es que el objetivo es que al menos la mitad de esas 200.000 acciones sean construidas directamente por los desarrolladores y la otra mitad que sean contratadas, bueno, construidas por el gobierno, pero pues yo me imagino que subcontratando o contratando a empresas constructoras, ¿no? Y el objetivo es, porque tal vez hay zonas que no pueden, en donde no se puede desarrollar una vivienda asequible sin subsidio, ¿no? Entonces, si el gobierno ha decidido que cierto porcentaje de la población debe poder tener acceso a una vivienda más digna, más asequible y mejor ubicada, pues la va a tener que desarrollar y subsidiarla. Entonces, bueno, el tema es detonar la construcción, bueno, continuar detonando la construcción y sobre todo en temas de vivienda, y lograr que esta población tenga acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? Porque la verdad es que yo desde mi empresa, de repente veo que hay personas que se echan 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso a su trabajo, y la verdad, Horacio, pues es inhumano, ¿no? Entonces, si el Sí, sí. gobierno quiere promover y subsidiar que estas personas tengan acceso a viviendas donde tengan que ser una hora su trabajo, sería maravilloso. Ahora, lo que va a estar muy interesante es que si el gobierno se pone a construir, ojalá que tenga los mismos obstáculos que tiene el sector privado para que vean lo que se siente de que un permiso de construcción se tarde 3 años. A lo mejor en el momento que la jefa de gobierno pida cuentas de lo que está pasando, se va a dar por enterada de que hay un problema muy grave en lo que tú decías, ¿no? El otro día un constructor me decía lo absurdo que significaba que un trámite tan sencillo como el alineamiento y número oficial se tarde meses, cuando debiera ser una cosa casi, casi que como el Así, CURP, ¿no? Entras en la compu y lo descargas en caliente. Digo, no, no porque veo por qué no. se te vence. Entonces, después se te vence, después todo lo demás se va. De hecho, yo soy un poco más soñadora que tú, Horacio. A mí lo que me gustaría es que realmente se modificaran todas estas cuestiones y yo creo que la BUC puede ser una buena herramienta y realmente tal vez en las comisiones únicas que están en INVI, digo en CEDUBI, ahí se pudieran hablar para tratar de desatorar las cosas que se van atorando tanto para públicos como para privados. Entonces que realmente los privados tengamos acceso a una mejor metodología que haga más eficiente todo este tema de tramitología, ¿no? Y bueno, estamos tratando de tener estos diálogos y además ellos, inclusive los futuros gobernantes, están tratando de abrir estas puertas para este diálogo de cómo sí se puede mejorar y cómo sí podemos cambiar esta forma de que ya no se tarde tanto ni sea tan complicado sacar todos los permisos y los trámites necesarios para una obra, ¿no? Sin poner en riesgo la seguridad de la construcción. Sí, porque tú hablabas en algún momento de que un insumo y fundamental para la construcción por la cantidad de lana que se ocupa y por la cantidad de tiempo que se llevan los proyectos, un insumo fundamental es la confianza. Si hay una desconfianza del privado, esa desconfianza se genera el riesgo y ese riesgo se traduce en un costo, ¿no? Si tú sabes que vas a empezar a tramitar un permiso y el permiso se puede tardar 3 años, ¿qué significan 3 años de costo? No significa que estás limitándole la actividad a un privado, lo cual es grave, pero bueno, lo que significa es que estás encareciendo la vivienda. O sea, esos 3 años de trámite de un permiso, el hecho que se tarde un trámite tan sencillo como el alineamiento de mi número oficial, son costos que tenemos que añadir a una vivienda y que eso es muy grave cuando estamos hablando de que la crisis de vivienda es de asequibilidad. Nos estamos quejando de que la vivienda es cada vez más cara y le ponemos costos que perfectamente podríamos eliminarlos. Imagínate lo que significaría en costos de la vivienda si en lugar de un trámite de 3 años estuviéramos hablando de que máximo un trámite para los permisos se llevaran 6 meses, de que eliminar la temitas, digo,
en algún Sí. momento de la vida habrá que hablar de los costitos que tienen que ver con la corrupción y otras cosillas que hay relacionadas, porque a fin de Ujú. cuentas todo eso se acaba reflejando en los precios de venta de una vivienda, ¿no? Nos quejamos de que la vivienda es cara y es cara porque es un calvario hacerla. Hay costos que tienen que ver sin que se generen nada. El puro costo financiero de tener el terreno parado ahí 3 años, me imagino que debe ser terrible. Ujú. Mira, hace poco me comentaban, eh, en el tema de los créditos, es mucho más caro el crédito de un desarrollo de vivienda, este, hasta antes de que tengas los permisos. Ya a partir de que tienes los permisos, ya el crédito cambia a a una menor tasa de interés. Entonces, imagínate si tardas 3 años de que planeas un proyecto a que lo arrancas, ¿no? Por eso yo creo que es importantísimo lo de la BUC, la ventanilla única de construcción, que es la ventanilla digital, porque además, la que lo puede hacer más ágil, ahorras papel porque en teoría ya se quedan ahí todos los trámites y ya no te pueden decir si está bien, si está mal, pues ahí está el trámite, entonces lo hace también más transparente. Entonces yo espero que sí haya la voluntad política y se logre, pues bueno, básicamente evi- luchar contra toda la resistencia que causan los cambios para que esto funcione y sí nos ayude a tener una traumatología más sencilla, más eficiente, ¿no? Y más del siglo XXI, porque mucho de lo que estamos hablando es medio absurdo, ¿no? O sea, yo me imagino que incluso la misma gente joven que esté llegando a los Ujú. organismos de gobierno llegará con una mentalidad de que algunos llegarán y decir, ¿cómo? ¿Qué? Sí, ¿Eso no se puede tramitar en el teléfono? No, qué exacto. barbaridad, ¿no? O sea, porque habrá cosas que hoy estamos viendo en fin, entendemos que así han sido, pero evidentemente no podemos pretender cambiar haciendo las cosas como siempre se han hecho. Tiene que haber un momento de ruptura en que los trámites tienen que ser digitales, algunos trámites se tienen que eliminar, algunas cositas tienen que haber vaya, Ujú. cosas como cuando se avisaba la obra y después dicen, es que eso no lo podemos hacer, de que con eso solamente empiezas a trabajar, porque han caído en actos de corrupción, bueno, pues sancionenlos. Lo que es absurdo es lo que no puedes administrar, cancelarlo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es cómo logramos que lo que es importante para la ciudad, la norma 26, que las cosas importantes funcionen, no que las Así cosas importantes les pongamos filtros para que no nos vean la cara. Caray, es. pues ¿en dónde estamos, no? En algún momento Echemos tendremos todo que para darle la atrás. vuelta. Sí, o echemos todo para atrás porque tiene algunos problemitas de los cuales todavía no terminan entonces mejor arréglalo, no lo tires, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces yo creo que sí. Ah, pues mira, yo espero que sí. Si se pudo hacer lo de las licencias en tu teléfono, que ya tienes tu licencia digital, y se ha podido hacer también lo de los trámites para el pasaporte. En fin, son tantos trámites que sí se han digitalizado que ojalá que también se pueda para este tema, ¿no? Y por ejemplo, la plataforma esta de agua potable de Sacrex también es otro tema que es digital, que nos puede ayudar a ser mejores y eso se tiene que seguir impulsando, ¿no? Pues el camino es ese, me parece insisto, de que el hecho de que la ex jefa de gobierno sea ahora presidenta de la República, esté a punto de serlo, me parece que es un punto importante que ojalá traiga beneficios a la ciudad. El hecho de que una exalcaldesa sea ahora jefa de gobierno, me parece que es importante. O sea, me parece que se están logrando puntos que con el conocimiento que ellas dos traen, vaya, la presidenta fue jefa de gobierno, fue secretaria de Estado, fue alcaldesa. Entonces, tienen También. todo un camino como para entender qué es lo que le duele, ¿no? Cuando ves un terreno, y este terreno, ¿por qué no lo podrán desarrollar? Ellas se lo saben, ellos saben perfectamente porque ya lo han vivido, ¿no? Ya saben qué tema hay, ya saben lo que significa la presión vecinal, que la presión vecinal, pues obviamente son muchos años de desconfianza, pero hay que acabar, lo mismo que decimos de los trámites, ¿no? Permiso te lo voy a tardar porque si es muy posible que me quieras ver la cara, los vecinos igual, me voy a poner muy estricto porque a lo mejor me quieren ver la cara, pues hay que darle la vuelta a eso y hay que retomar condiciones que permitan que se pueda trabajar en condiciones de confianza y obviamente el que viole esas confianzas que lo sancionen, pero da por hecho de que lo que estamos haciendo es en beneficio de la ciudad y lo que está permitido en un plan, que es la otra, ¿no? A ver si por fin se actualizan los planes de desarrollo. Me da gusto ver que el Instituto de Planeación esté trabajando, ojalá que eso avance, porque trabajar una ciudad de este tamaño sin la actualización de los instrumentos de desarrollo urbano es una bomba de tiempo, ¿no? Es imposible, ya urge. Y aparte es algo que sí, también de las cosas que hemos tratado de empujar mucho, esa reactivación del instituto para que ya finalmente cumpla con toda la normatividad y pueda nuevamente implementar, bueno,
sacar tanto el PGD como el PEGOT, ¿no? Y como las leyes que van de la mano con todo este cúmulo de normatividades y de planes y de proyectos. Entonces yo espero que ya se pueden ir aterrizando poco a poco cada uno de esos retos. Pues ya más nos vale, estamos a unos cuantos días de que entre la próxima presidencia de la República y la próxima jefatura de gobierno, entonces, pues me imagino que inquietos, porque son tiempos de estar inquieto, pero al mismo tiempo, pues esos grandes retos también abre la puerta a oportunidades, mi querida Marcela. Así es, Horacio. Y tengo aquí lo de los datos que te debo, te los mando en unos minutitos. ¿Eh? Sí, 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 y cuando quieras hacemos, ya ahora que haya cambio de gobierno, hacemos una siguiente plática para seguimiento. Y pues bueno, es importante que estos temas estamos hablando por la tranquilidad del empresariado que se requiere, porque esta ciudad, hay que decirlo, ¿eh? O sea, el empresariado cumple una función fundamental porque esas casas que se requieren Ujú. no se van a hacer solas. Y lo que Así- necesitamos es que participe el gobierno, el sector privado, toda la industria que tiene que ver con esto, que todos ayuden, porque se requieren muchas cosas y el gobierno solo no va a poder. Entonces, ¿no? si todos nos ponemos de acuerdo, Exacto, y además desde los diferentes puntos de vista, ¿no? Porque me das cuentas, creo que el objetivo último, que es que esta ciudad sea cada día mejor, más vivible, más sustentable, y más fácil, lo tenemos todos. El chiste es ver el cómo y dónde podemos ir alineando estos cómo. Ujú. pues muy bien, Marcela Heredia, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la Ciudad de México, como siempre, muchísimas gracias por tu apertura, Sí. por ese entusiasmo, porque las cosas pasan en esta ciudad. Gracias y estaremos de regreso contigo para siguientes pláticas. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias por la entrevista y por el espacio. Que tengas un maravilloso día y una maravillosa semana. Igual para ti. Y bueno, esto es la visión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a unos cuantos días de que empiece un nuevo gobierno en la ciudad y en el país. Aquí nos vemos.